Hoy vamos a meternos de lleno en una de las historias más oscuras de crimen organizado y destrucción ambiental en América Latina. Hablemos del arco minero del Orinoco en Venezuela. Y para que quede claro desde el principio, esta no es una historia de desarrollo, sino una de saqueo. Para entender la magnitud de lo que ocurre aquí, primero hay que tener claro un concepto clave: el oro de sangre. Ojo, no estamos hablando de cualquier oro. Su extracción está ligada directamente a la violencia sistemática, al trabajo forzado y a una destrucción ambiental que ya no tiene vuelta atrás. Y es justo ese tipo de oro el que está inundando el arco minero. Y bueno, la escala de esta operación es gigantesca. Estamos hablando de 110.000 kilómetros cuadrados. Para que nos hagamos una idea, eso es el equivalente al 12% de todo el territorio venezolano. Una de las áreas ecológicamente más importantes de Sudamérica, básicamente entregada a la devastación. Bien, para desentrañar este tema tan complejo vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, vamos a definir bien qué son el oro de sangre y el ecocidio. Después veremos el decreto que básicamente desató todo esto. Luego analizaremos quiénes forman este ecosistema criminal, mediremos los impactos que son devastadores y cerraremos conectando este desastre con el colapso petrolero de Venezuela. ¿Listo? Arranquemos con nuestra primera sección para definir la verdadera naturaleza de esta catástrofe: oro de sangre y ecocidio. Miren, la conclusión de los análisis es lapidaria, y hay que dejarla clara desde ya. Lo que está pasando ahí no es minería, es un ecocidio sostenido. O sea, un proceso deliberado para destruir un ecosistema vital para el país y para el planeta. Todo con fines de lucro criminal. Ahora pasemos a ver cómo se originó todo esto, porque no fue un accidente, para nada. Fue una decisión política. La cronología lo deja todo muy claro. Hasta 2016, Venezuela vivía del petróleo. Pero con el colapso de esos ingresos, el gobierno tomó una medida desesperada: crear por decreto el arco minero del Orinoco. Sin estudios, sin planificación, nada. El resultado, por supuesto, no fue el desarrollo que se prometió, sino la creación de un sistema de saqueo totalmente criminalizado. Es que el contraste es brutal. Por un lado tenemos lo que debería ser la minería responsable, que necesita ingeniería, controles, un marco legal, y por otro, la realidad del arco minero: pura improvisación, violencia y una ausencia total de ley. Es literalmente el día y la noche. Y esto, claro, nos lleva directamente a nuestra tercera sección, el ecosistema criminal. A ver, ¿quiénes controlan de verdad este negocio multimillonario? La respuesta es una red bastante compleja. El control real está en manos de bandas criminales como el famoso Tren de Aragua, también de narcotraficantes, grupos armados irregulares, y esto es crucial: redes de corrupción dentro del propio Estado y de las Fuerzas Armadas. Esta cita, lo resume todo de una forma brutalmente honesta. El uniforme no está ahí representando la soberanía del país, sino el control armado del negocio. Se habla de cómo la Guardia Nacional Bolivariana, en vez de proteger el territorio, custodia las minas ilegales, cobra sobornos y garantiza que las operaciones sigan con total impunidad. Entonces aquí está el punto clave. El Estado venezolano no es que perdió el control del arco minero, lo tercerizó, le entregó la gestión del territorio y del negocio al crimen organizado. ¿A cambio de qué? De una parte de las ganancias, claro. Entonces, ¿cómo es que este oro de sangre termina en el mercado global? Pues es un proceso de lavado muy bien orquestado. Primero, se extrae ilegalmente en Venezuela. De ahí se manda a refinerías en lugares como Turquía, donde se funde para borrar su origen. Con certificados nuevos, reingresa al mercado internacional, limpio en la apariencia, pero manchado de sangre. Sigamos, porque ahora toca ver las consecuencias de todo este sistema. Hablemos de la devastación humana y ambiental. El costo de este oro es simplemente incalculable, y cada pedazo de este gráfico representa una tragedia. Hablamos de ríos envenenados con mercurio, de selvas enteras deforestadas, de una espiral de violencia y trabajo forzado, y de comunidades indígenas expulsadas de las tierras que han habitado por siglos. Y si nos enfocamos solo en el costo humano, el panorama es todavía más desolador. La violencia es la ley para controlar a los trabajadores, muchos de ellos en condiciones de esclavitud moderna. Las comunidades indígenas, por supuesto, son las principales víctimas, sometidas, desplazadas y expuestas a una contaminación que está aniquilando su forma de vida. Y esta frase del material de origen es que ilustra a la perfección la hipocresía del sistema. Mientras hacia afuera se mantiene un discurso antiimperialista, internamente se practica un colonialismo brutal contra los pueblos originarios, destruyendo su territorio y su cultura. Y para cerrar, en nuestra última sección,
Vamos a conectar este desastre con el colapso de la otra gran industria de Venezuela, la petrolera. Lo que vemos en esta tabla es básicamente una radiografía del desastre. El mismo patrón que destruyó la industria petrolera se está repitiendo con el oro. Vemos la misma fórmula, la ideología por encima del conocimiento técnico y la fuerza militar en lugar de instituciones sólidas. El resultado pues es el mismo, un modelo que no construye nada, solo saquea y depreda. Primero destruyeron el meteorio. Ahora están destruyendo la selva, los ríos, la sociedad. La pregunta es inevitable, ¿no? ¿Es que esto es simplemente mala suerte? La respuesta es un no rotundo. Y esta es la idea final que hay que retener. No se trata de falta de recursos, no es mala suerte. Es un modelo de poder que se basa en la depredación, un sistema donde la destrucción del país no es un efecto secundario, sino el objetivo mismo para que una élite criminal se enriquezca.